Bueno, señores, más que nada a modo de introducción, lo que vamos a ver durante estos videos, ¿cierto? Orientado, como les dije, a la estructura del macizo rocoso, quiero que más o menos entendamos que el macizo rocoso es un material que en cuanto a su complejidad, ¿cierto? Difiere mucho del resto de los materiales utilizados en la ingeniería, debido a la presencia de fracturas que hacen que su estructura sea discontinua, además de los diversos procesos geológicos también que se han afectado desde su formación hasta el momento actual, ¿cierto? Que hacen que se trate de un material mucho más heterogéneo, como ustedes muy bien saben, presentando propiedades bastante variables en algunos casos, ¿ya? Esta circunstancia hace que las diversas propiedades del macizo rocoso deban ser evaluadas, deban ser chequeadas también durante el proceso de realización de las labores proyectadas, ¿ya? Más que nada para poder conocer el comportamiento del macizo rocoso es necesario conocer previamente el comportamiento de cada uno de sus constituyentes, ya que también lo hemos visto en clase, que por un lado tenemos la roca intacta, ¿cierto? También llamado roca matriz, y las discontinuidades también presentes, ¿cierto? En este macizo rocoso. Ya, algunos parámetros indicativos con respecto a la matriz rocosa, podemos decir que las propiedades de las rocas, ¿cierto? Difieren de un lugar a otro incluso dentro de los mismos parámetros de la roca genética, ¿cierto? A diferencia de otros materiales como lo vemos en las obras civiles que tiene que ver con el hormigón o el acero, ¿cierto? No se puede decir que existan dos rocas con propiedades idénticas, ya está, yo sé que ustedes lo tienen claro. En el caso del acero, o en el caso del hormigón también, que yo lo comentaba un poco para la parte de las obras civiles, se pueden fabricar dichos materiales con las propiedades que se deseen. En cambio, de las rocas no las fabricamos, ¿cierto? Sino que la naturaleza, ¿cierto? En su sabiduría, em, las pone, ¿cierto?, a nuestra disposición, ¿cierto?, con propiedades que se reproducen de su formación, reproducen historia con respecto a su formación, existiendo una variabilidad, ¿cierto?, bastante grande, ¿cierto?, con respecto a las estructuras y componentes que puedan tener, ¿ya? Por esta razón, amigos míos, ¿cierto?, se hace necesario disponer de una descripción tanto cualitativa y cuantitativa de la matriz rocosa, a partir de un número reducido, ¿cierto?, de las medidas básicas, ¿ya? Por un medio de una serie de parámetros que lo puedan caracterizar, ¿ya? En el caso de la matriz rocosa se distinguen de manera general tres fases, que es la que vamos a ver durante los videos, ¿cierto? Que tiene que ver con la fase sólida, con la fase líquida y con la fase gaseosa, ¿cierto? La fase sólida, que de hecho me voy a tomar del monito que habíamos hecho anteriormente, amigos míos, ¿cierto? Lo vamos a subir un poco acá. La fase sólida está constituida por un conjunto de partículas de minerales presentes. Dado que estas partículas no encajan exactamente unas con otras, producto, me imagino, de su morfología, de la forma que tiene la roca, ¿cierto? Y tamaños diferentes, dejan huecos entre ellas, que son los huecos que ustedes pueden observar ahí. Normalmente esos huecos pueden tener agua, ¿cierto? Que constituyen en este caso la fase líquida, mientras que los gases existentes en este caso constituyen, perdón, ¿cierto?, a nuestra fase gaseosa, ¿ya? ¿Qué más podemos decir con respecto a esto? Bueno, aquí en esta figurita presentamos un elemento de roca donde se puede esquematizar, por así decirlo, la distribución real de las partículas sólidas en el mismo, tal como se puedan encontrar en la naturaleza, ¿cierto? Más que nada, ¿cierto? Y esto por aquí, ¿de dónde viene este diagrama, ¿cierto? Para facilitar más que nada el estudio, así como la definición de ciertos parámetros e índices cuantitativos, ¿cierto? Que es lo que nombrábamos recién, se puede realizar una pequeña modelización de este elemento de roca matriz, ¿ya? Considerando que todas las partículas sólidas estén juntas, que todo el líquido está junto y que también que todo el gas también está junto, que es lo que podemos observar acá. De esta manera, el elemento de la roca, ¿cierto? De esta figura se modeliza según un esquema, ¿cierto? Donde se han reunido las distintas fases como constituyentes, ¿cierto? Que podemos ver. Ya generalmente esto lo pueden encontrar como una letra G, ¿cierto? De fase gaseosa, una L de fase líquida y una S de fase sólida, ¿ya? Y más que nada, esta modelización, amigos míos, permite realizar un tratamiento tanto en términos volumétricos, en términos gravimétricos también, de la relación entre las distintas fases, ¿ya? De esta manera se puede decir que una serie de parámetros relativos
a la relación entre las fases, ¿cierto? Podemos decir también que desde izquierda, ya, en este caso, que es lo que yo voy a hacer ahora, tiene que ver un poco con las nomenclaturas relacionadas con el volumen, y a la derecha vamos a ver qué es lo que voy a hacer ahora cuando se hablan de los pesos, ¿ya? Entonces, ahí voy a tratar de hacer un monito acá para poder complementar esta información. Y algo que quiero que tengan en claro, no sé si me puedo agarrar exactamente de este mismo mono, sí, voy a tratar de ver si lo puedo copiar y recortar. Y lo voy a colocar acá abajo, miren, me interesa que también quede un poco claro esto. Lo vamos a recortar un poco, ¿ya? Y lo vamos a dejar de esta manera, señores. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esto que está acá, ¿ya? Por un lado, a ver si es que lo podemos hacer bastante bien. Vamos a tener, ¿qué cosa, señores? Ya dijimos que esto teníamos en nuestra fase gaseosa. ¿Ya? Vamos a cambiarle los colores también para que se vea bastante interesante. Un color naranja. ¿Ya? Vamos a copiar este. Vamos a copiar también la fase líquida y la fase sólida. Ahí tenemos las fases, ¿cierto que sí? Y en el caso contrario, creo que va a pasar un poco exactamente lo mismo, ¿ya? Pero aquí todavía no me quiero extender mucho. Y vamos a colocar tres más. ¿Ya? Esto que está acá, esto que está acá, y esta la vamos a dejar aquí como completa. Entonces, por un lado, y aquí vamos a insertar un par de ecuaciones a ver si es que nos resulta esto. Tenemos el volumen de gases, ¿cierto? Volumen de gases, ahí está. Ahí tenemos el volumen de gas. ¿Ya? Las vamos a copiar, a ver. Vamos aquí siempre a tratar de acortar tiempo. Tenemos el volumen de gas. Tenemos, vamos a copiar esta acá, el volumen de la fase líquida, que le vamos a poner W, ¿ya? De agua. Y tenemos por otro lado la fase sólida, que la vamos a simbolizar con la letra S. ¿Cierto? Son esas tres fases que podemos observar acá, ¿cierto? Más que nada para poder esquematizar. Por un lado, si hacemos la suma de la fase gaseosa más la fase líquida, nos vamos a, bueno, y también lo conversamos antes, vamos a encontrarnos con una fase o un volumen, más bien dicho, de vacío. Tenemos un volumen de gas más un volumen de agua, eso me da el volumen de vacíos, ¿ya? Y esta sigue en este caso conservándose como el volumen de la fase sólida, ¿ya? Que es lo que vamos acá. Y si ya yo sumo, en este caso, el volumen de vacío más el volumen de la fase sólida, voy a tener lo que también conversamos al principio de la clase, que es el volumen total. ¿Ya? Voy a tratar, y este video lo hago más que nada para poder ejemplificar un poco y tocar un poco este tema, pese a que en clase igual lo vimos, pero quería más que nada representarlo si es que alguien no pudo asistir a esa clase. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entendamos. Y ya a la derecha, si ya estamos a la izquierda, como dije, estamos hablando de los volúmenes, ya a esta parte derecha vamos a estar hablando de los pesos. Ya, entonces por un lado, aquí vamos también a tomar, vamos a copiar todas estas cositas. Ya, a ver, les vamos a cambiar el color, sí, para que se nos vea. ¿Qué color puede ser? Un azul, un verde. Ahí está, un verde acá, y las vamos a copiar y las vamos a pegar acá, amigos míos. Vamos a copiar varias. Tenemos el peso de la fase gaseosa, tenemos aquí también el peso de la fase líquida, fase sólida. Y aquí, bueno, aquí es un poco más simple. Estas las vamos a eliminar nomás. Creo que no las necesitamos. Ahí está. Entonces, por un lado, tengo, y este las vamos a copiar. Por lo menos necesito 4. Y entonces necesito aquí, este lo vamos a simbolizar como peso de la fase gaseosa. Que en este caso es 0, ¿cierto? Entonces ahí al tiro lo voy a colocar como 0. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el peso de la fase líquida. ¿Ya? El peso de la fase líquida. Y por otro lado tenemos el peso de la fase sólida. Imagina que es lo más pesado que exista. El peso de la fase sólida. Y si yo sumo los tres pesos que puedo ver acá, ¿cierto? Voy a tener una cosa que se llama el peso total. O también llamado W. Bueno, con mayúscula para que se pueda entender mucho mejor. Entonces, esto es más que nada, es algo necesario bueno, que lo pensé bien y se los voy a explicar acá mejor en el video para más o menos entender esta funcionalidad. Se dan cuenta que en el ejercicio 2 nosotros dijimos que el volumen era igual al volumen de sólido, ¿cierto? Más el volumen de vacío, pero el volumen de vacío es la suma de estos dos, ¿vale?
Bueno, también para entender. Entonces, por un lado tenemos, a modo de resumen, el volumen total de la muestra, tenemos el volumen de vacíos o de poros también de la muestra rocosa, tenemos aquí también el volumen de la fase gaseosa de la muestra, tenemos el volumen de la fase líquida, ¿cierto? Normalmente agua, ¿ya? De la muestra, tenemos el volumen de la fase sólida de la matriz rocosa. Por otro lado tenemos el peso total de la muestra, que es este W que ustedes pueden observar acá. Ya tenemos el peso de la fase sólida de la muestra, que coincide en este caso con el peso de la muestra seca. Ya, ojo con ese datito que acabo de dar. Y por otro lado tenemos el peso de la fase líquida de la muestra, que coincide, perdón, ¿cierto? Con el peso del fluido existente en la muestra. Y por último, y no menos importante, ¿cierto? Tenemos el peso de la fase gaseosa de la muestra, ¿ya? Así como despreciando más que nada el peso del gas, ¿cierto? Frente al resto de los pesos. ¿Saben qué podemos decir? Que en realidad el peso de los vacíos coincide con el peso de la fase líquida. De este modo, el peso de la fase sólida coincide con el peso de la matriz rocosa cuando la muestra se encuentra en estado seco, ¿cierto? Cuando la muestra está seco, eso nos va a coincidir con el peso de la fase sólida. Así, también, ¿cierto? Podemos identificar unas propiedades que en base a pruebas relativamente sencillas, señores. Esto basta con secar la muestra y pesar la muestra previamente y después y durante también, ¿cierto? Pruebas de laboratorio, ¿cierto? Realizadas de una roca intacta, ¿cierto? Reflejen la relación entre las fases constituyentes de la matriz rocosa mediante los valores numéricos, y a estas propiedades, ¿cierto? Se les conoce como el nombre de las propiedades índice, que es lo que estamos viendo durante esta unidad, que puede ser la porosidad, como dije, el índice de huecos, el grado de saturación, la humedad, el porcentaje de humedad, ¿cierto? Los pesos específicos, que tiene que ver con las densidades, la velocidad de transmisión de las ondas también sónicas, y otras cositas más que también vamos a ver durante la clase, ¿ya? Así que esto más que nada para a modo de cómo se llama, de complemento de lo que habíamos mencionado anteriormente, amigos míos, ¿ya? Y ahora vamos a pasar un poquitito a lo que tiene que ver con los pesos específicos, ¿ya? Con los pesos específicos, ¿ya? Hay unos ejercicios de las guías que los voy a dejar planteados, pero quiero partir un poco con los pesos específicos. Entonces aquí vamos a colocar pesos específicos, ¿ya? Vamos a colocar con negro estos pesos específicos. Y aquí, ¿qué podemos decir? Estos parámetros tienen gran importancia, sobre todo en la mecánica de roca, ya que tienen una correlación directa con la resistencia y por consiguiente, ¿cierto?, con la velocidad de transmisión de las ondas sónicas que yo mencioné, ¿ya? Y algunos también parámetros elásticos, ¿ya? El peso específico es el peso por unidad de volumen de una roca. Se diferencia de la densidad, si alguien quiere ser un poco más riguroso, ¿cierto? La densidad específica, en que esta última, densidad específica, ¿cierto?, es la masa por unidad de volumen, ¿ya? Dado que la masa es constante, también lo será la densidad específica, mientras que el peso específico depende de la aceleración de la gravedad. No obstante, en una determinada región, el peso específico también puede ser considerado constante a efectos prácticos, si lo quieren ver así, ¿ya? Y ahora, a continuación, vamos a ver un poco a distinguir los distintos pesos específicos de acuerdo a a la necesidad de nosotros que queramos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí partemos con... Lo vamos a escribir como ecuación, ¿no? Yo creo que sí. Ya vamos a partirlo acá como ecuación. ¿Ya? Y aquí tengo los pesos específicos aparente, ¿ya? Y lo vamos a simbolizar, y aquí no sé si puedo encontrar un... A ver... Sí, parece que acá hay uno. Sí, encontré un gamma. Ya encontré. Gamma T. Gamma T va a ser igual al peso total dividido en este caso al volumen. ¿Ya? Ya las vamos a estar definiendo. Ese va a ser el peso, peso se lo puse ahí, el peso específico aparente, ¿cierto? El peso específico aparente. Nuestra primera ecuación, vamos a tener, por otro lado también, vamos a insertar acá una ecuación y vamos a tener aquí, ¿cierto? El peso, el peso específico de la fase
sólida, que va a estar dado también por un gamma, ya este gamma que encuentro por acá, ahí está, gamma S, ¿cierto? Peso específico de la fase sólida, que va a ser el peso de la fase sólida dividido en el volumen de la fase sólida. Este es un poquito más simple de poder memorizar o aprender, ¿ya? Vamos con uno más. Ahora vamos a conversar. A ingresar otro, a ver, podríamos agregar. Ah, existen varios, ¿ya? Pero estos son los que me interesan por ahora. El peso específico seco. Peso específico seco, ya no de la fase sólida, sino que el seco, que lo vamos a definir como un gamma de dry, de seco, ¿cierto? Que va a ser, y fíjense, es muy parecido al peso específico de la fase sólida, que es el peso de la fase sólida dividido en el volumen total, a diferencia del volumen de sólido que lo conversábamos recién. ¿Ya? Y uno más, pum. Uno más, el peso, bueno, si es que es agua, ¿cierto? A ver, o algún fluido, ¿cierto? Pero podríamos colocar aquí el peso específico, ¿cierto? Del fluido, ¿ya? Y lo vamos a simbolizar también como un gamma, ¿ya? Donde tengo el gamma, siempre se me pierde, ahí está, alfa, beta, gamma. Un gamma W igual al peso de la fase líquida dividido en el volumen de la fase líquida también. Y que esto va a ser muy aproximado a 9.81. ¿Qué cosa? Kilonewton partido por metro cúbico. Mira qué interesante. Ahí para que lo puedan pensar un poquitito, señores. ¿Ya? Ahí están los kilonewton que también creo que aparecerán parte de algún ejercicio que hayamos visto anteriormente. ¿Ya? Y acá podemos jugar con hartas relaciones también. De hecho, tengo una tablita, ¿ya? Que nos habla un poco con respecto a los pesos específicos. A ver si es que la puedo conseguir ahora, a ver. Miren, aquí está la tablita que les comentaba recién. Si se dan cuenta, aquí también tenemos distintos pesos específicos de algunas rocas, ¿cierto? Tanto sedimentarias, rocas ígneas o metamórficas también, y algunos rangos, perdón, ¿cierto? Orientativos con respecto a esto. Aquí están en kilonewton partido por metro cúbico, pero no se asusten ya, no sé si bueno, lo voy a explicar de todas maneras, pero acuérdense que, por ejemplo, no sé, si la densidad de una caliza, ya que es una roca sedimentaria, vamos a colocarla acá, densidad, ¿cierto? De una caliza, densidad, no sé, pues es igual a 23 kilonewton partido por metro cúbicos. Lo único que nosotros deberíamos hacer es aplicar bueno, la conversión necesaria, ¿cierto? Para poder transformarlo, ¿ya? Así que según la transformación debería ser 0, a ver, vamos a hacerlo así, sería 1 kilonewton, ¿cierto? Son 0.1019 aproximado, ya, más o menos gramos partido por centímetro cúbico, ¿ya? Todo esto dividido en qué cosa? En 1 kilonewton partido, ¿cierto? Por metro cúbico, amigos míos. Entonces esa es la transformación. Y bueno, realizando esta multiplicación, ¿ya? Pensando que la densidad caliza, ¿cierto? Es de 23 kilonewton partido por metro cúbico. Nuestra densidad, ¿cierto? Vamos a hacerla aquí lo mismo. En la otra unidad debería ser exactamente ese mismo valor, pero por el factor de conversión. Entonces eso, fíjense, nos da un valor bastante cercano, 2.34 gramos por centímetro cúbico o toneladas por metro cúbico, ¿ya? Para que también se puedan acostumbrar por esa equivalencia. Entonces ahí también, si es que a alguien de repente le parece un poco ajeno trabajar con kilonewton, haga la transformación en este caso a gramos por centímetro cúbico o toneladas por metro cúbico, señores. ¿Ya? Algo como yo les decía que podemos decir en cuanto a la tablita es que a mayor peso específico, ojo con esto, aparente, ¿cierto?, de una roca, mayor será la resistencia a la compresión simple de esta misma, ¿ya? Así como la resistencia a la tracción. Ojo con eso, tanto la resistencia a la compresión simple como la resistencia a la extracción. Del mismo modo, cuanto mayor sea el peso específico, mayor también será la velocidad de propagación, ¿cierto?, de ondas en este medio, ¿ya? Y como les dije, ahí están los valores más o menos indicativos o orientativos de los pesos específicos aparentes de algunas rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas. ¿Ya? Ya, señores, vamos a dejar esta parte del video hasta acá, así que espero que tengan muy buenas tardes
traten de estudiar, traten de repasar, cualquier duda o consulta me la hacen, así que estén bien y nos vemos. Adiós.